Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. 2 años de pandemia, 2 años desde que el Gobierno decretó el inconstitucional estado de alarma, cercenando derechos y libertades, que nos impuso restricciones a la movilidad y que prohibió trabajar a los españoles. Y hoy nos encontramos con una situación en la que debemos recordar que en el 2019 más de un 80% de los 83,7 millones de turistas que nos visitaron lo hicieron por vía aeroportuaria, lo cual releva la importancia de la conectividad para el sector turístico y para la economía nacional en su conjunto. Y la nefasta gestión del Gobierno, además de la COVID, pues ha supuesto un drástico descenso del tráfico aéreo, llegando a mínimos históricos, con pérdidas, según el sector, por valor de 173.000 millones de euros entre 2020 y 2022. Y el Partido Popular trae una iniciativa que, en el fondo, parece buena, pero que está desfasada, porque tenemos que recordar que el DORA, ya ese documento en el que el Gobierno fijó la congelación de las tarifas de AENA para los próximos 5 años, ese documento de regularización aeroportuaria marca la tarifa y que la CNMC tiene la potestad de evaluar cada año esas tarifas. Esa revisión se ha hecho en febrero y por eso esta PNL está desfasada. Que conste que tenemos distancia infinita con el Gobierno de la ruina y de la miseria y con sus socios de Gobierno. Pero, señorías del PP, les animo a que las PNLs pues, estén contextualizadas. Y les animo también a que vean las iniciativas registradas por este grupo parlamentario en defensa del sector, como la que registramos, solicitando o instando al Gobierno que impidiese que se estableciese un impuesto sobre el uso del transporte aéreo. Miren, el sector agoniza. Estamos pasando una peor crisis bajo el peor Gobierno. Y una de las enmiendas que hemos registrado para esta proposición no de ley tiene que ver con fiscalizar y garantizar cada céntimo en la dotación, en este caso, de la dotación presupuestaria en relación al Plan Tour España 2021-2024. Señorías del Partido Socialista, señorías del Gobierno y el resto de señorías, ahí fuera hace mucho frío, se pasa hambre, hay incertidumbre. Las tasas aeroportuarias sí que es cierto que deben ser revisadas, pero urge que este Gobierno, que le prometió ayudas a los autónomos y a las pymes, ponga en marcha un plan eficaz y efectivo para que no se pase hambre. Gracias. Gracias, presidente. El Partido Socialista nos trae, y cito textualmente, abro comillas, proposición no de ley de impulso de la iniciativa mundial sobre turismo y plástico, cierro comillas. Una iniciativa mundial que en sus 3 páginas habla de la necesidad de generar una economía sostenible, avanzar hacia un sector turístico que proteja al medio ambiente. Mire, la auténtica necesidad es que lleguen las ayudas y que dimitan en bloque. Y si hablan de proteger en sus iniciativas, que sea proteger a aquellos a los que han abandonado. Porque es un despropósito que el partido que cercenó derechos y libertades con la complicidad del Partido Popular traiga una iniciativa de marcado sesgo ideológico. El partido que prohibió trabajar a millones de españoles llevando a negocios a la ruina y trabajadores al paro, que nos secuestró en casa, viene hoy a decir en su iniciativa que insta a promover la aplicación de normativas medioambientales. Y ahora, ¿esto cómo lo traducimos? ¿Más impuestos verdes? En un momento en el que pagamos la factura de la luz más alta, el combustible desorbitado, que se encarece la cesta de la compra un 30% más que en el resto de países del euro, con problemas de desabastecimiento, con precios por la nube, con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y una inflación disparada que acaba con los ahorros de los españoles, el Gobierno trae una iniciativa más preocupada en políticas ideológicas que en resolver los problemas de los españoles. Y claro, Podemos encantado, porque solo hablaba de prohibir y prohibir. ¿De verdad piensa que el hostelero que ve con temor el vencimiento de los ICOs
porque no puede pagarlo, que el hotelero que tiene el hotel cerrado, que el taxista que ha visto mermada su facturación más del 50% o el agente de viajes que lo ha visto más de un 70%, que el autónomo que lleva cerca de un año esperando las ansiadas y prometidas ayudas, que aquellos que miran con angustia su presente y su futuro merecen que vengan ahora a hablarle de nuevas normativas medioambientales. Partido Socialista, cada vez más españoles están hartos de sus delirios ideológicos, su religión climática y sus mentiras y despilfarro. En lugar de ayudar a los autónomos y pymes, protegiendo el tejido productivo, han decidido destinar más de 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros a políticas feministas. Señoría. Pues le decimos, finalizo ya, señoría, pues le decimos que tenemos más de 20.000 millones de razones para salir a la calle el próximo sábado. Ya está bien de saquear a los españoles y el sábado tendremos la oportunidad de defendernos. Y por último, y por alusiones, a la señora López... Es que ha consumido usted más del 25% del tiempo. ¿Me permite decirle algo a la señora López? Que es que nos ha dicho, como siempre, que si el PP pacta con la ultraderecha. No, somos Vox. Quienes pactan con los herederos de ETA, los independentistas, nacionalistas y golpistas son ellos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, no puedo dejar de sorprenderme al ver a socialistas proponiendo medidas para impulsar la cadena de valor del sector naval, cuando precisamente los presidentes socialistas Rodríguez Zapatero y Sánchez fueron los responsables de la pérdida de contratos millonarios de Navantia. En la reciente presentación del libro del anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general de Ejército Fernando Alejandre Martínez, Rey Servido y Patria Honrada, ha trascendido que la retirada de la fragata Méndez Núñez con base en Ferrol, de un despliegue en el que tenía previsto realizar la vuelta al mundo como escolta del portaaviones norteamericano Abraham Lincoln, conllevó la pérdida del contrato por casi 800 millones de dólares para la construcción de 10 fragatas de misiles guiados del programa FFG-X. Es imposible valorar también el altísimo coste del desplante del presidente Rodríguez Zapatero a la bandera de los Estados Unidos de América en 2003. También ha influido muy negativamente el progresivo abandono de nuestros ejércitos por los gobiernos del PSOE y del PP, manifestado recientemente en el Congreso de los Diputados por representantes de la industria militar. Y en concreto, para el caso que nos ocupa, el abandono de nuestra Armada, provocando fracasos vergonzantes como el proyecto de submarinos S-80. Por otro lado, uno de los grandes factores que resta competitividad al sector naval son los costes energéticos. Y precisamente, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su iniciativa hablan de una transformación verde y digital. Afortunadamente, la propia Unión Europea ha declarado verde la energía nuclear, a pesar de su anticientífica y sectaria visión en contra de la energía nuclear. Tanto los gobiernos del PP como del PSOE han estigmatizado y desmantelado nuestras centrales nucleares, única posibilidad para alcanzar la necesaria soberanía energética y para dejar de financiar a quienes representan no solo una amenaza, sino un riesgo cierto, como hemos visto recientemente con el comunista Putin. Por cierto, en su exposición de motivos no hacen ninguna referencia a Canarias. Aunque ustedes lo ignoran, precisamente ahora que el precio del petróleo se encarece, vuelve a ser rentable la prospección petrolífera en alta mar y Canarias es ahora mismo el mejor puerto del inmenso Atlántico Medio para la reparación y mantenimiento de las plataformas petrolíferas. Hemos presentado enmiendas encaminadas a dotar a nuestro sector naval de unos costes energéticos limpios y competitivos. Confío en que las acepten porque la reciente invasión de Ucrania y los problemas de suministro de gas les debe hacer comprender y aceptar la realidad patente sobre el sector energético, que es clave para la competitividad del sector naval que pretenden impulsar con su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Verán, esta PNL que nos hace llegar, bueno, podríamos estar de acuerdo en parte, porque siempre es bueno que se lancen, promuevan y constituyan en España, en cualquier parte de España, centros dedicados a la investigación, el desarrollo y la innovación. Es francamente positivo. Sin embargo, que el bloque nacionalista gallego
venga y nos proponga que cerrando la central de generación eléctrica de Aspontes, Puentes de García Rodrigo, y se reemplace por un centro de innovación, nos parece absolutamente inaceptable, porque parece mentira que todos aquí que alaban y se jactan de pensar en la industria y pensar en los trabajadores estén dispuestos pacíficamente a cerrar uno de los puntos de generación de energía más importantes de España. Tanto es así que la bajada de la generación energética en toda la zona de Galicia y en concreto en esta central de Aspontes es uno de los motivos esenciales del cierre y los despidos masivos de Alcoa. Y parece mentira que ustedes que quieren defender o dicen defender a los trabajadores y dicen defender la industria estén dispuestos mansamente y como corderos a cerrar toda la generación energética que tenemos en España. Por lo tanto, esta iniciativa creemos que debería plantearse en términos totalmente contrarios, es decir, que se mantenga, por supuesto, toda la generación energética en Aspontes y, además, que se constituyan los centros de investigación, desarrollo e innovación que se consideren oportunos, cuantos más mejor, en Puentes de García Rodrigo o en cualquier otra localidad, pero siempre y fundamentalmente manteniendo la generación energética de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Republicano, les felicito por su iniciativa. Son muchos los municipios que ven tensionados o ampliamente sobrepasados sus infraestructuras y servicios públicos en periodos vacacionales, cuando el número de turistas es sensiblemente superior a la población censada y, por lo tanto, al dimensionamiento de sus infraestructuras y servicios públicos. El citado fenómeno tiene mayor afectación cuanto más pequeños son los municipios. Por esto, nos parece acertado el primer apartado de la iniciativa que rebaja de 20.000 a 10.000 habitantes uno de los dos requisitos para ser considerado municipio turístico. Por lo tanto, es razonable que en un país como España, donde el sector turístico es clave para nuestra economía, la capacidad alojativa sea tenida en cuenta en los criterios de financiación de los municipios que deben atender adecuadamente a dicha población flotante. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda para sustituir el concreto término hotelero por el más amplio de alojamiento turístico. Considero que dicha enmienda es necesaria para dar satisfacción a la diversa oferta alojativa en hoteles, apartamentos, bungalows, villas, alquiler vacacional, camping, etcétera. Además, el caos normativo del Estado autonómico también provoca una mayor dispersión en la catalogación que hacen las normas de ordenación turística de los diferentes parlamentos autonómicos. Precisamente, tuve el honor de ser el presidente de los establecimientos turísticos extrahoteleros en mi provincia de Las Palmas. Es un matiz necesario y me alegra saber que han tenido a bien aceptarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Nos encontramos con una iniciativa parlamentaria muy razonable y que efectivamente describe, y sobre todo en la exposición de su ponente, describe con bastante claridad cuál es la situación crítica de la industria del azulejo, pero de toda la industria en España, porque estos mismos argumentos son extrapolables a toda la industria. Los costes de la energía eléctrica, los costes del CO2, sumados a las dificultades endémicas que ya tenemos en España, que son trabas burocráticas, dificultades en la contratación, dificultades para la formación, para la inversión en investigación, desarrollo e innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la clave es esto que precisamente se cita, que son esos costes de la energía eléctrica y esos costes de las emisiones de CO2. Por eso es fundamental, y es lo que solicitamos que se incluya en nuestra enmienda, suspender y, en última instancia, eliminar la aplicabilidad de esa Ley 1/2005, que es precisamente la que establece el sistema de subastas y los costes para la compra de derechos de CO2. La industria no puede seguir, la industria y los españoles no pueden seguir cargando a sus espaldas con los costes de la religión climática, que si bien era absurda en tiempos de vacas gordas, más absurda y gravosa es aún en tiempos de vacas flacas como en el que nos encontramos.
Por eso nos alegramos de que el Partido Popular abra los ojos, vea la ruina que provoca precisamente esa Agenda 2030 y esa religión climática. Esperamos, idealmente, que acepten nuestras enmiendas y pedimos a todos los grupos parlamentarios no solo que voten a favor de esta iniciativa, sino que combatan frontalmente esa Agenda 2030 y esa religión ideológica climática. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, presidente. Bueno, señorías, pues nos trae aquí hoy Ciudadanos una proposición no de ley para impulsar el liderazgo en el desarrollo y fabricación de semiconductores en España, algo que desde nuestro grupo parlamentario pues no solo apoyamos, sino que ya registramos una PNL al respecto el pasado octubre, con lo cual nos alegra enormemente que desde Ciudadanos también se sumen a esta necesaria propuesta. Desde Vox hemos presentado medidas concretas y prácticas orientadas a enfrentar la pérdida de influencia y competitividad en el mercado europeo e internacional mediante la creación de programas de formación y de actualización relacionados con toda la cadena de valor de los semiconductores, así como el análisis y estudio de viabilidad del desarrollo de explotaciones de tierras raras en España. Esta proposición no de ley, por su parte, pretende impulsar el liderazgo incentivando en nuestro país la producción de chips mediante 5 puntos, entre los que destacan aprobar un PERTE específico para el impulso del sector de los semiconductores, muy similar al punto 4 de nuestra PNL, estableciendo un grupo de expertos en materia de semiconductores, algo que, bueno, pues mientras no sea el comité de expertos imaginarios o ficticios como el comité de Pedro Sánchez, pues nos parece razonable. Y 3, establecer un plan estratégico para acuerdos internacionales con países que ya cuenten con una importante industria manufacturera, y en este sentido hemos añadido una pequeña enmienda para que también se contemplen los incentivos a empresas o fábricas internacionales de microchips para que se instalen en España y poder fomentar así también el desarrollo de industrias asociadas al desarrollo de semiconductores. También se incluye en esta PNL la compra centralizada de semiconductores en la UE y se encomienda al ICEX la realización de un seguimiento del sector para prevenir posibles crisis de escasez. Y en relación a esto, quiero transmitir de nuevo nuestra indignación con la inacción e incapacidad de este Gobierno. Este grupo parlamentario, además de la PNL, ya presentó una batería de preguntas sobre este tema concreto hace casi un año. ¿Les parece normal que después de un año sigamos esperando a que el Gobierno se ponga a trabajar y ponga sobre la mesa un plan urgente para atajar este problema en lugar de esperar de brazos cruzados a que se apruebe la Ley Europea de Chips? Es que esta es la solución del Gobierno para todo, lavarse las manos y derivarlo a Europa. ¿Sabían ustedes que hubo una época en la que en Tres Cantos, en Madrid, había una de las plantas de microchips más punteras de Europa y con más de 1 millar de empleados altamente cualificados que hoy está completamente abandonada? Señorías, llevamos décadas perdiendo la batalla competitiva por la economía digital y por los avances de la tecnología en general. Y estamos condenando a nuestro país a la dependencia extranjera absoluta de toda nuestra economía. Desde nuestro grupo parlamentario insistimos, es esencial elevar el gasto en I+D+I, empujar el registro de patentes, la coordinación del talento y las empresas y abogar por una palabra que ahora de repente está muy de moda, pero que desde Vox llevamos hablando desde que pisamos el suelo de este Congreso, y es recuperar nuestra soberanía, no solo energética y alimentaria, sino también productiva. Es por ello que desde nuestro grupo parlamentario votaremos a favor de esta propuesta con la enmienda sugerida que favorezcan los objetivos de esta PNL. Muchas gracias.